Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos ya, como el tiempo avanza, ya hoy es 21 de septiembre y siempre repetimos lo mismo. Los adultos percibimos el tiempo totalmente diferente y ya prácticamente septiembre está en su fase final y como siempre recomendamos, cada día que pasa debe ser un día de satisfacción, de agradecimiento a la vida por darnos la oportunidad de continuar, por darnos la oportunidad de estar en salud, gozando de la presencia y contemplando la naturaleza como el elemento que nos permite sentirnos mejor y nos permite darle más a nuestra familia y darnos más a cada uno de nosotros. Así que enhorabuena esta nueva semana que inicia el día de hoy, esta semana laboral, que debe ser siempre el reto para continuar, para hacer cosas positivas, para que usted pueda pensar en usted mismo, para que usted pueda pensar en su familia. Y esta semana debe ser realmente la semana del regocijo, la semana suya, la semana de su familia. Y a Amaury, enhorabuena. Qué difícil se le hace a la gente que no cree en Dios, decir gracias a Dios por esta semana. Fíjate cómo tú, que lo estás haciendo precioso, iniciando el lunes 21 de septiembre, con mucho ánimo, pero caramba, ¿qué te cuesta? Mira cómo la encíclica papal, yo no soy católico, pero soy cristiano, gracias a Dios por esta semana. ¿Cómo estás, Eladio? Provocación de primera hora, pero lo importante es saber que independientemente de la ideología que usted pueda tener, y eso lo expresaba el Papa cuando saludaba a Fidel Castro el día de ayer, independientemente de eso, lo básico, lo primordial es que usted tiene que saber que usted es humano y que alrededor suyo hay muchos otros humanos con el cual usted debe convivir para poder satisfacerse usted plenamente de saber que realmente, como decía Murray, un psicólogo suizo, que en cierto sentido todo ser humano es como todos los demás, que en cierto sentido todo ser humano es como algunos otros, y en cierto sentido todo ser humano es como ningún otro. O sea que en esa trilogía nosotros tenemos que vernos. Pero, Amaury, historia, las reinas del... Antes de un merecido comentario a nuestras campeonas. Aquí tiene el agua de la vida. Gracias, Eladio Hernández. Muy buenos días a todos, amigos televidentes, que nos siguen cada mañana en Hablan los Doctores. Una propuesta de salud, una propuesta de lo que ocurre aquí en la República Dominicana y lo que ocurre allá en el mundo. Hoy día somos una pequeña aldea o una gran aldea ocupada por 7.000 millones de seres humanos que nos movemos de un lugar a otro, que interactuamos y que nos comunicamos, y eso nos hace seres humanos, la comunicación, la conversación, la posibilidad de entendimiento. Eladio, fíjate qué detalle, el líder de la Revolución Cubana, odiados por muchos y también amados por, yo pienso que por muchos más, Fidel Castro Ruz, ha tenido, creo que la visita de 3 papas. Así es. Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco, un papa latinoamericano que ha roto esquemas por su forma humilde de ser y también por sus enseñanzas. Para muchos de los católicos ortodoxos,
este Papa probablemente no sea de mucho agrado, porque ha puesto las cosas en orden en la casa, en el Vaticano, pero fíjate que Fidel Castro sigue despertando, aún siendo ya un hombre retirado. Fíjate que en los principales diarios del mundo, la foto que sale es precisamente la foto del Papa y Fidel Castro, no la foto del Papa y Raúl, sino la foto con este legendario líder que en un momento determinado despertó y le dio la dimensión a América Latina y al mundo de la posibilidad de la lucha, de la posibilidad de la rebeldía, movimiento que llevó a cabo con un grupo de hombres y de mujeres allá en la Sierra Maestra en los años 50. 59 específicamente, y cómo Fidel Castro a lo largo de los años, ya hoy día retirado por razones de salud, sin embargo cada martes produce una pieza de crítica y de análisis político a nivel mundial, creo que se llama Reflexiones. Así que creo que aquí se conjugan que independientemente, como tú decías, de la postura que tenga cada quien, las ideas, existe la coexistencia entre dos líneas de pensamiento, 3, 4, 5, y ya lo resumía ese gran mexicano, Benito Juárez, cuando decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz. Ahora sí podemos comentar, ¿verdad? Sí, adelante. El trono de las reinas que ganaron sub-20, invicta en 8 encuentros que estuvieron y ganaron la presea de oro del mundo en nuestras chicas del voleibol, que por primera vez se obtiene un acontecimiento, un oro tan deseado, ¿verdad? En un país en donde reina la contradicción, reina muchas cosas raras, pero enhorabuena, qué bueno que estas niñas pudieron darle a la República Dominicana el oro y fueron invictas totalmente durante todo este evento. Así que felicitaciones a estas muchachas que son el producto casi de la nada, pero que tienen unos resultados, digo producto de la nada, sobre la base de lo que es la estructura general de nuestro país, que de repente me traslado inmediatamente a otra noticia desagradable. Jueza ordena se devuelvan 20 millones a Torre Atiamar, de esas cosas que uno no entiende. Se le devolvió el dinero a aquel señor que vendía fármacos alterados al Estado, y se le están regresando dinero a personas que, lo pongo entre paréntesis, han delinquido en el país, y se le está devolviendo lo que aparentemente con el sudor de su frente se ganó toda esta gente. O sea que son de las cosas que uno en nuestro amado país no puede entender. Mira, yo pienso, queridos televidentes, Eladio, que definitivamente el Código Procesal Penal que tenemos, o sea, la forma en que se procesan los delitos, para los que no somos abogados. Si nos ponen la foto de las... Es como cuando le pones a un traje nuevo, un remiendo viejo, o al revés. Tú le pones a un traje viejo, le pones un remiendo nuevo. Asimismo, es como ocurre en la República Dominicana, donde tú ves en CSA Miami, en CSA Nueva York, tú encuentras todo un tinglado de policías que se dedican a la investigación del crimen y utilizan pruebas sofisticadísimas y utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance para
dar con el delito, con el responsable de ese delito. ¿Qué pasa? La República Dominicana ha fallado y eso es necesario enmendarlo lo antes posible, porque tú no puedes tener un código tan garantista para el que delinque y que deja tan descubierto a la víctima. Y es lo que ocurre en nuestro país cuando tú dices, bueno, esa persona hizo un acuerdo, probablemente ese acuerdo beneficia al Estado Dominicano, pero nosotros no lo vemos. Lo más probable es que ciertamente ese acuerdo de devolverle a esta persona que ha hecho la monstruosidad de producir, comercializar y venderle al propio Estado medicamentos. Imagínense que usted se ha tomado durante 1, 2, 3 años fármacos para la diabetes y usted constantemente cuando se va a chequear, a hacer su chequeo de rutina, los niveles de glicemia, de azúcar, están en el cielo, los niveles de hipertensión en el cielo. ¿Cuántas personas habrán muerto por crisis hipertensiva, por un derrame cerebral, producto de fármacos que no son fármacos? Y entonces el Estado Dominicano hace un acuerdo con este bandido, con este charlatán. Entonces la mayoría de los dominicanos no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un código que no nos pega. Aquí los casos, ¿tú sabes cómo se caen, Eladio? Porque no tenemos facilidades para instrumentar los casos. El Ministerio Público no cuenta con los recursos para tú poder... Para los escandinavos. Para los escandinavos, ya lo has dicho. Para países que tienen toda la estructura básica definida. Y tú tienes, por ejemplo, una policía que es capaz de llevar a cabo investigaciones, pero la policía dominicana, tú no escuchaste la semana pasada, cuando una pareja de jóvenes recién casados son asaltados y va la mujer y lleva la querella y el policía con la barriga como un cerón le dice que no hay gasolina para ellos moverse, para ellos trabajar. Entonces tú quieres que tengamos un código que le da tantas garantías al delincuente y que la estructura básica no tiene forma de instrumentar y se caen los casos. Así es. Y se caen simplemente. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura. Entonces yo pienso que hay que encaminarse, porque al parecer, en lo que tú pones en paralelo el código que tenemos y la posibilidad de instrumentar casos adecuados, que sean llevables, que sean viables y que sean entonces sancionables, va a ocurrir que pasará mucho tiempo. Eladio, algo bochornoso, escúchame, ocurrió la semana pasada con un paciente que sufrió una fractura y se le avisó verbalmente. La lesión ocurrió a pocos metros de donde había una ambulancia del 911. Nosotros desde el día que arrancó el 911 hemos ponderado en la dimensión que entendemos que se merece tener un sistema de emergencia a la altura de una país. Que hacía 30 y pico de años que existía en el mundo. Exacto. Pero bueno, no, Okay. y qué bueno que lo tenemos. ¿Sí? Pero ocurre que nosotros tenemos que los formalismos muchas veces, caramba, se les da el aviso de que ocurrió un evento y de que hay una persona lesionada. Y ocurre que este joven, el que resulta lesionado, fue abandonado por la ambulancia porque el protocolo indica que hay que llamar, que hay que producir una llamada y entonces cuando se produce la llamada, entonces se puede autorizar el servicio. Entonces yo pienso que no es así. Afortunadamente, dice Gustavo Montalvo, que ha sido el que lleva la voz cantante de presidencia, él es quien dirige el programa, aunque hay un director ejecutivo que es el doctor Dalbert Polanco, que hasta ahora entendemos que esto ha ido bastante bien, el 911, pero yo pienso que esos pequeños detalles
pueden resultar catastróficos. Imagínate que se trate de un infarto agudo al miocardio, ¿verdad?, donde necesitamos un arresto cardíaco, un paciente que hace un paro cardíaco y que es necesario generar la llamada. Yo pienso que esto es son un de esas exceso. noticias que le dan la vuelta al mundo y la gente se burla de nosotros. O sea, abandonado el paciente porque no se efectuó la llamada adecuada diciendo, informando que había que recoger el sujeto. Entonces alegan porque se excusan, nos excusamos, somos expertos en excusas. No, que era que había otra emergencia, caramba, pero tú la tienes ahí, la que es evidente, la que es inminente, tú la tienes de frente ahí. Entonces yo pienso que eso necesariamente hay que corregirlo porque el 911 llegó para quedarse y nosotros necesitamos fortalecerlo. En Santiago, la Feria de Salud Sexual y Reproductiva arrojó supuestamente una investigación de que el 16% de las adolescentes de Santiago, de esta región, el 16% sale embarazada de manera desproporcional. O sea, estas adolescentes aparecen embarazadas de manera... No ignoraba yo que en Santiago lo que pasa es que podía haber... tú recuerdas el programa que hicimos la semana pasada con la doctora Ramírez, donde decía que Santiago se da un fenómeno interesante. Mi pueblo, el pueblo en el que yo nací, aunque básicamente fue a parir que mi madre me llevó a Santiago, Santiago tiene una particularidad y es que Santiago produce programas muy sensacionalistas. Las informaciones se dan de manera muy destemplada y esto es necesario regularlo. Entonces ya la psiquiatría, las ciencias de la conducta, la psicología ha dado evidencia muy clara que como tú muestras la noticia, como tú muestras la información, tiene un impacto en la psiquis, en el cerebro del consumidor. Entonces ocurre que Santiago, Cotuí, La Vega, San Francisco de Macorís tienen los índices más altos de embarazos de adolescentes. Entonces, que solo lo supera Asua en el sur. Y Asua en el sur. Entonces fíjate que interesante, Eladio, y es que el ciudadano 10 millones nace de una adolescente. ¿Te entiendes? Y eso produce un impacto también en la sociedad porque te dice a ti que ese gran problema que tenemos nosotros de escolaridad en principio, porque es un problema de educación, es un problema de educación cuando un niño de 14, de 13... Ahí está la foto de la menor de edad, de los dos menores de edad, que no sé hasta qué punto es legal estar mostrando su rostro, pero bueno, el punto es que esto es un problema de escolaridad que nos convoca a mejorar esta situación, hacer más inversiones en más diligencia, en que esos jóvenes que están pululando por las calles, yo en días pasados estaba en la Avenida Independencia y, óyeme, la cantidad de niñas que hay, ya por doquier, por donde quiera que te muevas en la ciudad capital, vas a encontrar niños, jovencitos, y de todas las edades, pero los que más nos preocupan son los niños ejerciendo la prostitución. O sea, y eso es una situación donde el círculo de la pobreza seguirá cada vez dando vuelta, porque un adolescente que se embarazó su futuro. Así es. Empeñó su futuro, y esa criatura que tiene ahí va a entrar en la misma situación. Y siguiendo lo que tú dices, por ejemplo, nosotros aquí en la capital sabemos los puntos donde cada noche las trabajadoras sexuales hacen su actividad y vemos con preocupación que es altísimo las jovencitas que están haciendo eso. O sea, no solamente ya estamos hablando de mujeres adultas, sino de cualquier cantidad de jovencitas que están cada noche haciendo el trabajo sexual, y los programas que nosotros pedimos, la actividad de educación, lo que tiene que ver con la familia, todo esto sigue de lado. Los políticos lamentablemente se preocupan ahora y de siempre, pero ahora más que nunca están en una lucha de si siguen lo que están
vendrán los que no están, y esa es la problemática simplemente a seguir en nuestro país. Eladio, Tenemos que irnos a una vámonos pausa a una para pausa hablar de salud. de salud. De salud. Hablan los... Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Amaury, hemos estado siempre insistiendo y tú has llevado la voz cantante sobre algo que nos inquieta y algo que sucede permanentemente y que le sucede a la familia, y cuando le sucede a una familia que vive en la parte norte de la capital, que tiene que acudir al Mocoso Puello, que el Mocoso Puello en este momento está desbordado. Recuerden que el Mocoso Puello debe atender a la gente de la Sursa, de Capotillo, 24 de abril, Las Cañitas, todo ese sector que está ahí en la parte norte debe atender el otro hospital. Pero y fíjate, entonces, con el agravante, Eladio, de que los pacientes naturales de Luis Eduardo Aybar está heredándolo el Mocoso Puello. Y aquí viene entonces el gran problema que nosotros vemos. Mira, si el Hospital Francisco Moscoso Puello, que como tú dices, está enclavado en la zona norte, la zona más violenta. Más violenta que tiene el país. La zona más deprimida, una de las zonas más deprimidas desde el punto de vista socioeconómico, y tú tienes que lo has dejado prácticamente solo, óyeme, tú obligatoriamente, tienes que adicionarle los recursos. Y parece mentira que hospitales que reciben una cantidad inferior en términos de volumen de pacientes, tienen un presupuesto, un ingreso más alto. Entonces, esa asimetría no la entendemos. El Mocoso Puello está recibiendo, tiene planteado 10 millones, pero de esos 10 millones hay una parte que se queda en Promese para el tema de los medicamentos. O sea que alrededor de unos 6 millones de pesos, entre 5 punto algo, 6 millones, no recuerdo específicamente el dato, sería importante especificarlo, puesto que no nos gusta ser impreciso, es lo que recibe el Francisco Moscoso Puello, y ese hospital está desbordado. Desbordado significa Visítelo cualquier mañana para que usted vea, realmente es impresionante. Tú vas ahora, Eladio, que son las 6 de la mañana, bueno, ya es tarde, sí, ya es tarde, para hacerse un estudio de lo que sea, para tomar un ticket en cualquiera de las consultas que allí se da. Muchos pacientes tienen que amanecer, así es, llegar el día antes a dormir en una caja, a tirar una caja, en fin, y malpasar para el otro día ver una simple consulta. Yo creo que nosotros necesitamos hacer un pacto en salud y que todos esta críticas que se le hace al sistema se empiecen a enmendar. Entonces, si esa es la situación, Amaury García, ¿qué pasa con los pacientes que sufren daño cerebral? O sea, hay los especialistas en este centro o en los centros asistenciales públicos, y pongo público entre paréntesis porque pronto van a dejar de ser públicos. Bueno, ese es el planteamiento que hace el doctor Rafael Mena, el presidente de la Asociación de Dueños de Clínicas y de Hospitales Privados, de Andeclid, donde él plantea que los hospitales de autogestión, pues poco a poco van dejando de ser hospitales con la característica, como dice la Constitución de la República, de que deben estar obligados a garantizar el tema de la salud de manera gratuita, oportuna, o sea, la universalidad que plantea la Constitución de la República. Pero bueno,
Nosotros entendemos que esos hospitales tienen necesariamente que seguir con esa filosofía. El problema está en lo siguiente. Mira, el derrame cerebral, que es tu pregunta, Eladio, Y que vamos a estar lamentablemente... insistiendo en esto, porque esas unidades deben estar creadas en los diferentes hospitales. Bueno, es que una deuda que tiene el sistema público de salud de la República Dominicana es precisamente el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Así se llama, así se le designa a la diabetes, a La hipertensión. las enfermedades cardiovasculares en términos generales. Enfermedades crónicas que matan y discapacitan más que cualquier otra, pero casi no se mencionan, porque la gente se ha acostumbrado, sí. Exacto, son silentes, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los derrames cerebrales? El tema es que tanto en el Moscoso Puello como en el Padre Villini, nosotros tenemos que la incorporación del 911 ha agilizado el traslado de los pacientes. Antes, por ejemplo, un paciente sin familia, sin recursos de ningún tipo, tenía una lesión de esta y se quedaba en su hogar. Alguien lo veía, así a fulano le dio una sirimba, como decimos los dominicanos, pero bueno, no existían las facilidades y la persona se quedaba y se postergaba a la presencia o la asistencia a un centro de salud. Hoy día, el 911 toma al paciente con mucha celeridad, con mucha rapidez, por lo cual ese cuestionamiento que se le hace hoy es precisamente por lo efectivo que ha sido hasta el día de hoy, y lo lleva al hospital. Pero ahí entonces viene el problema. Tenemos una amplia diligencia para llevar al paciente, pero una pobre capacidad resolutiva. Y hoy por hoy, en la República Dominicana, desafortunadamente, no hemos podido aún al día de hoy colocar una unidad de atención para el derrame cerebral. Y esto es una noticia muy mala, porque aunque seguimos haciendo esfuerzos, aunque nos hemos reunido con el doctor Ramón Alvarado, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, y ha sido muy receptivo y ha dicho, bueno, sí, ciertamente tenemos que ponernos a la par. Al día de hoy a nivel público no tenemos ningún centro que le dé atención al derrame cerebral en esas 4 horas que son doradas, que son únicas para el derrame cerebral. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros no nos callemos, y es que cuando se produce el derrame cerebral, hemos dicho que son 2 los mecanismos en que esto puede ocurrir. La sangre sale del corazón y va hacia todos los tejidos, va hacia el mismo corazón, va hacia los pulmones, hacia los riñones, hacia el tubo digestivo, va hacia los músculos, va hacia los huesos y va hacia el cerebro. Y ocurre que el derrame sucede, valga la redundancia, porque un coagulito, a medida que nos vamos alejando del corazón, es como cuando salen las tuberías de las hidroeléctricas, de las presas grandes, que salen grandes, pero a medida que van alejándose se van poniendo pequeñas. Reduciendo. Y cuando llegan a nuestras casas, ¿cómo son los tubos? Son pequeñitos, un tubo de media para entrar a alimentar. Entonces así mismo ocurre en el cuerpo humano. Las arterias, a medida que se van alejando, se van poniendo pequeñas, y cuando llegan al órgano en cuestión, pues ya son arterias muy pequeñas que se conocen como capilares. Y un pequeño coágulo que se desprende del corazón o de una arteria mayor puede provocar que ese órgano sufra. Cuando eso sucede en el cerebro, se produce el derrame cerebral de tipo isquémico, que es el más frecuente, aproximadamente el 80%. Otra forma en que se puede producir el derrame es que esa pequeña arteria, por la presión alta, se rompa, y entonces se produce el derrame hemorrágico. Entonces, ¿qué sucede? En el más frecuente... siempre de noche? No siempre es de noche, no siempre de noche. Existe una proporción importante, sobre todo en aquellos pacientes que son pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que hacen fibrilación, que el corazón empieza a tener palpitaciones, y entonces en eso es importante tu pregunta, Eladio, de que aquellos pacientes que
en un momento determinado empiezan a sentir palpitaciones, que el corazón le late rápido por algunos segundos, esos pacientes es necesario que visiten su cardiólogo porque la fibrilación puede terminar provocando coágulos, pequeños coágulos, y estos coágulos, si van entonces al cerebro, entonces van a terminar produciendo un derrame. Entonces, no necesariamente de noche. No, existe una proporción que ocurre de noche, otra proporción que ocurre durante el día, durante plena actividad. Por ejemplo, el derrame hemorrágico en muchas ocasiones ocurre cuando las personas están en plena actividad. Incluso existe el llamado derrame, o dicen los españoles, el ictus, durante el coito, mientras las personas están teniendo sexo, pues puede ocurrir que una arteria de esta pues se rompa. Por el esfuerzo. Exacto, por el esfuerzo. Y en el caso de los aneurismas, pues en muchas ocasiones se produce estas hemorragias durante la plena actividad. O sea que, Amaury, hasta para tener sexo hay que estar sano. Bueno, de hecho, una de las actividades, o sea, donde se requiere y al final se tiene un consumo alto de calorías es precisamente durante la actividad física, y el sexo tiene un componente físico importante, ¿de acuerdo? Entonces, incluso algunos hablan de que cuando tú has tenido una buena cópula, has tenido un buen acto sexual, pues eso equivale al ejercicio del día, según dicen algunos. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, ¿qué ocurre, Eladio y amigos televidentes? Es importante que nosotros sepamos que tu pregunta fuera de cámara decía, bueno, Amaury, ¿y qué pasa con las extremidades? ¿Y qué pasa a nivel de nuestro cuerpo? El que le da un derrame solamente pierde la capacidad de hablar o de entender. No, también nosotros tenemos que entender que cuando ocurre el derrame, cualquier actividad de nuestro cuerpo que antes hacíamos se va a limitar, y esa limitación ocurre en el momento. Y eso es lo importante que ustedes, amigos televidentes, entiendan, que el derrame cerebral típicamente no tiene la posibilidad de esperar mucho tiempo, porque la mayor proporción ocurre en aquel que se tapa una arteria. Entonces, cuando se rompe una arteria, puede ocurrir que el tiempo, esas 4 horas, no entran ya dentro de esa gran emergencia, puesto que hay otros componentes que hay que tomar en consideración. Pero en el más frecuente de los casos, que es por la oclusión, el bloqueo de una arteria, si esta emergencia no se resuelve en las primeras 4 horas, pues desafortunadamente el paciente tiene un pronóstico de una lesión permanente o una alta posibilidad de fallecer. Ahora, ¿cómo podemos decirle a nuestros televidentes cómo cuidarse de esta posibilidad que no puede suceder? Como decíamos, Eladio, interesantísima tu pregunta, como decíamos, el problema es que el derrame cerebral ocurre dentro del contexto de las enfermedades crónicas que no se transmiten. Y cuando decimos crónico, y es importante que usted sepa qué es lo que dice el médico cuando habla de... Crónica y terminal, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. De crónico, exacto. Cuando se habla de crónico, es de una enfermedad que lleva mucho tiempo. Una enfermedad aguda es una enfermedad que acaba de ocurrir, que se desarrolló en términos de minutos, de horas y quizás hasta de un día. Pero las enfermedades se clasifican en el tiempo, en agudas las que ocurrieron ahora y crónicas las que llevan ya bastante tiempo. Con la cual usted puede vivir. Exacto. Y no necesariamente va a morir si se cuida. Si se cuida. Entonces, ¿qué pasa? Que las enfermedades crónicas, como es el caso de las enfermedades cardiovasculares, se van provocando durante el tiempo lesiones y se va acumulando y llega un momento donde se rebosa la copa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si usted es hipertenso, si usted tiene los... Mira, si es diabético. Yo tengo el caso de un amigo que trabaja incansablemente. Tú pasas por su oficina a cualquier hora del día y lo encuentras trabajando, y a veces se extiende hasta en la noche. Y la semana pasada, ¿por qué le ocurrió? Le dio un infarto. Y hubo que operarlo de emergencia. Entonces, las personas que son... que tienen los lípidos altos, los lípidos son el colesterol,
y los triglicéridos. Esas grasas se acumulan dentro de las arterias y van reduciendo el tamaño y llega el momento donde se tapan. Y si eso ocurre a nivel del cerebro, pues te va a dar ¿qué? Un derrame cerebral. Pero si te ocurre en el corazón, te va a dar un infarto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las enfermedades que padecemos de manera crónica, como la diabetes, la hipertensión? Debemos modificar el estilo de vida en términos de ejercicio, en términos de buena alimentación. Una persona que tiene niveles altos de triglicéridos, que tiene niveles altos de colesterol, no puede ser indiferente, porque hay gente que te dice, no, mira, yo me lo encontré en 300, y lo dicen como si fuese una chanza. Entonces estás a riesgo. Y la vía, la historia natural de la enfermedad es tan simple, porque estas enfermedades que tienen como componente que no duelen, son silentes. Asesinos silentes. Sí. Llegan sigilosamente y en el momento donde ya no da para más, entonces viene el colapso y entonces sobrevienen estas catástrofes. Entonces, en la República Dominicana nosotros seguimos haciendo insistencia con lo que tenemos, mostrando los proyectos de que esto es necesario hacer, de que estos hospitales como el Francisco Moscoso Puello, como el Padre Villini, como el Hospital de Herrera, como el Hospital de los Alcarrizos, aquí no menos de 5 unidades de ictus, de derrame cerebral, deben ser puestas en ejecución. ¿Para qué? Para darle atención a la primera enfermedad que produce invalidez, a la segunda o tercera causa de muerte a nivel mundial. Y entonces yo pienso que las autoridades nuestras, que ya todo esto está en manos de la Dirección General de los Servicios de Salud que lleva el doctor Ramón Alvarado, pues que con buen tono, con mucha receptividad, y es justo decirlo, pues nos atendió en una reunión que tuviéramos hace ya algunos meses. Pues los aprestos, por lo menos las intenciones están ahí, y es necesario que cuando el 911 recoja a un paciente, sepa dónde llevarlo, porque hasta ahora simplemente se llevan a los hospitales. A emergencia general. Entonces ahí ocurre lo que ha de ocurrir en muchos casos. Pero es importante recordar, Amaury, a propósito, el doctor Amaury García está en el Centro de Obstetricia y Ginecología y su teléfono es el 809-475-8999. Si usted quiere una consulta con relación a los problemas neurológicos, tiene esa cita, tiene ya el teléfono con usted para citarse con el doctor Amaury García. Pero yo quiero insistir en eso. ¿Cuáles son las prevenciones que nosotros debemos decirle a quienes nos están viendo en este momento para que no llegue justamente a esas unidades que no existen? Exacto, eso es muy correcto. Dentro de las medidas preventivas, Eladio, amigos televidentes, es fundamental el control del tabaco. El tabaco produce en esa arteria, recuérdense que hemos dicho de manera insistente, que el problema del derrame cerebral, el problema de los infartos cardíacos es la arteria se enferma y cuando se enferma entonces eso repercute en el órgano donde va esa sangre, en este caso en el cerebro. Pero ¿qué sucede? Que el tabaco, el consumo masivo de alcohol, los niveles altos de azúcar, los niveles altos de presión son los elementos que más trastornos producen, y en su control, una alimentación rica en vegetales, en aceite omega 3, en ejercicios, son fundamentales. Señores, el tiempo el tiempo se nos fue. Hoy mañana lunes, será otro día. Lunes 21, mañana nos encontramos aquí en Hablan los Doctores. Buenos días. Hablan los Doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo; Amaury García, neurocirujano; y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los Doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.